El Callejón del Muerto en Oaxaca. Esta leyenda habla acerca de un callejón misterioso y sobre una confesión tan negra que le provocó la sordera permanente a un sacerdote. También se habla de que en este mismo callejón fue parte de un teatro donde ocurrió un misterioso crimen. Por eso, queridos amigos, pongan mucha atención al escuchar esta pequeña historia, llena de misterios y datos interesantes que no resuelven aún el secreto. Pues bien, este famoso lugar se encuentra en la calle de Morelos, y en dirección a la calle Matamoros fue donde se desencadenó la tragedia. En esos años la ciudad de Oaxaca se iluminaba con pequeños faroles de aceite. Sin embargo, las calles solían verse en penumbras aún así. Por eso existían personas que trabajaban como serenos, quienes anunciaban las horas en medio de la oscuridad, patrullaban las calles y vestían con capas gruesas. Además utilizaban unas escaleras altas para cuidar la seguridad de sus habitantes. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio. En este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en realidad. Muchos afirman que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro. Además, el cielo era aún más oscuro que otras noches, y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno dijo: ¡Las 12 y nublado! Y esta última palabra fue densa y casi tétrica. Y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador ¡ay!, en un tono angustiante, como si este grito se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda. Y después solo se oyó un silencio, y tras este, un coro de aullidos de perros, como si adivinaran el crimen de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado, y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago y que necesitaba su ayuda para bien fallecer. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado: ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea su confesor, como favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre que lo había ido a buscar, y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida, y fue a su habitación por algo con que abrigarse para acompañar a aquel hombre de intempestuosa llegada. Iban caminando deprisa, en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura, con una pequeña lámpara de aceite, alumbró el cuerpo del moribundo y pudo constatar que tenía una puñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar. Se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión en medio de la oscuridad. El padre pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces. Le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores. Su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder bien morir. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí.
Sin embargo, no encontró a aquel extraño acompañante. Lo volvió a buscar y el padre se percató de que se encontraba solo en aquel callejón. Giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una puñalada, y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió hasta el lugar, y mayor fue su asombro, pues también se percató que aún con la respiración entrecortada, a punto de morir y en penumbras, ese hombre era idéntico al que tocó a su puerta. En ese instante se dio cuenta de que el extraño acompañante y hombre que estaba a punto de morir eran el mismo, y al saber esto, el herido falleció, mientras el cura, aterrorizado, apenas pudo sostenerse en pie debido a la impresión. La gente cuenta que este buen padre cayó enfermo por un mes, que tenía un dolor en los pulmones muy fuerte, pero que sobrevivió, y que fuera coincidencia o no, perdió la audición en el oído con el cual escuchó la confesión en aquella noche y en aquel callejón. El fantasma de la estación de bomberos. Durante las noches de los baños de la estación salen constantes ruidos. Los bomberos han visto en el interior la silueta de una mujer vestida de blanco. Pero cuando le preguntan qué hace ahí, ésta se desaparece, dejándolos atónitos. Es el fantasma de la estación. Muchos han sido los caballeros que la han observado, y solo uno de ellos ha caído desmayado al ver un bulto de mujer que pende del techo. Al relatar lo sucedido, la persona encargada de mantener el orden dentro del inmueble decidió investigar los antecedentes del predio, intentando darle con esto una explicación a lo que sucede. Los archivos de la ciudad revelaron que el terreno ubicado en la Avenida de las Américas y Washington había sido baldío hasta el día en que se construyó la estación de bomberos, mas una de las noticias de un viejo periódico dejó de manifiesto que el inmueble está embrujado. Intentando recabar más información, el bombero al frente de la estación se dio a la tarea de preguntar entre los vecinos, descubriendo la presente narración que pareciera toda una leyenda. Eran los primeros años de la década de los 80, cuando la estación era apenas obra negra. Los albañiles se entretenían a la hora de entrada y salida de las maquilas, molestando a las muchachas que pasaban. Gustaban de gritarles piropos, chiflarles para atraer su atención, o simplemente deleitarse al ver sus caderas. Había entre todas las que con frecuencia pasaban una joven muy hermosa, a la que siempre fastidiaban. Se decía que era tan linda que con facilidad hacía voltear a más de 3 al pasar junto a ellos. Ella era alta, esbelta, de cabello negro y lacio, con ojos profundos, una nariz respingada y una delicada boca. Uno de los albañiles mostraba un interés enfermizo por esta mujer. Dejaba de hacer sus labores media hora antes de la entrada o salida de la muchacha, ya que al parecer le resultaba difícil pensar en algo que no fuera la joven. Una tarde de verano el albañil se quedó con 3 de sus compañeros acomodando algunos ladrillos, mientras los demás se marchaban. Para su sorpresa, la joven se acercó a ellos para preguntarles la hora, no viendo más que una sucia oportunidad, cuando uno de los trabajadores sacó el reloj de su bolsa. El albañil en cuestión golpeó a la muchacha en la cabeza. Ella perdió el conocimiento. Al despertar la muchacha, sintió sus manos atadas, mientras que su cabeza y su espalda se estaban raspando contra el suelo, y sobre ella se encontraba el albañil. Nadie sabe cómo se las arregló el sucio hombre para convencer a sus compañeros de trabajo, pero el caso es que a pesar de que la mujer pedía ayuda, ellos abusaron de ella. Una vez satisfecha su brutalidad y bajos instintos, los albañiles se retiraron dejando a la joven sola. La mujer quedó completamente aturdida y tratando de asimilar lo que había ocurrido, se vistió rápidamente y se sentó en la esquina del cuarto donde la abandonaron. Sintiéndose completamente sucia y despreciable, lo único que deseaba en ese momento era no saber nada del mundo. Se cuenta que salió a vagar por entre la construcción, con la mirada perdida, intentando no pensar en el infierno que había pasado.
Uno que otro vecino de la estación, que estaba pasando, le preguntó qué tenía, pero ella no respondía nada. Cuentan que al día siguiente, cuando los albañiles llegaron, uno de ellos encontró en el cuarto que usaban para guardar la herramienta a la mujer colgada de una cuerda. Dicho cuarto es hoy en día los baños de la estación de bomberos. Desde ese momento, el fantasma de la joven comenzó a aparecerse, ya que todo parece indicar que a pesar del tiempo, no puede encontrar descanso. La Llorona y su belleza. Cuentan que en Meoqui, Chihuahua, también se aparece la Llorona, y digo también, porque es un personaje simbólico del terror mexicano. Posee un origen muy antiguo, seguramente de varias deidades prehispánicas, como la Cihualcóatl, entre los nahuas, la Ixtabay, entre los mayas lacandones, Ahuicanime, entre los purépechas, y Xonaxi, quechuya, entre los zapotecas. Y la razón por la que dicha leyenda perdura hasta nuestros días es porque cada estado del país y cada rincón adoptó y propagó su versión. En Chihuahua se dice que la Llorona era una mujer casada con un tipo gris y taciturno, quien poca atención le prestaba. Ella era joven y se sabía bonita, y más desde que muchos hombres empezaron a cortejarla sin importar que fuera casada. En un principio la mujer se mantuvo fiel a sus convicciones y le fue leal a su esposo, más porque quería que sus hijos crecieran en el seno de una familia estable, que por sus deseos de salvar el matrimonio. Mas quiso el destino que fuera presa de la lujuria de un hombre quien con base en promesas logró seducirla, y ahí comenzó su perdición. Catarina se enamoró de aquel hombre que le exaltaba su pasión y pensó en divorciarse para tener una vida a su lado. Pero dicho hombre, luego de haberse aburrido de su conquista, dejó de hablarle e incluso se fue del pueblo por un tiempo. Entretanto, el esposo se enteró de la infidelidad y le reclamó a Catarina su comportamiento. Ella, en vez de sentirse avergonzada, tomó un machete y le quitó la vida a su marido. Después lo enterró en el solar de la casa. Como sus dos hijos habían sido testigos del crimen, los llevó al río San Pedro y les quitó la vida también, ahogándolos. Cuando la policía encontró los cadáveres, Catarina ya había perdido la razón, y a nadie se le ocurrió culparla por el crimen, por el cual se le achacó al esposo por la súbita desaparición de este. A partir de ese momento, Catarina se dedicó a la vida galante, pues como seguía siendo una mujer muy bella y atractiva, muchos hombres la buscaban para saciar su lujuria, sin importar que tuvieran que pagar. Sin embargo, Catarina ya no estaba bien de la cabeza, y ante los remordimientos de haber matado a sus hijos, comenzó a tomar venganza en esos hombres que le llegaban a pagar por sus servicios. A pesar de que en las noches se escuchaban atroces gritos, nadie acudió a detenerla. Nadie sabe qué pasó con Catarina, ni se puede afirmar con certeza cuándo falleció. El caso es que un día, cuando el hombre que la había engañado volvió al pueblo, escuchó un llanto aterrador a sus espaldas. Al volver la vista pudo distinguir la silueta de Catarina, quien a pesar de la muerte, seguía siendo muy bella. ¿Eres tú, Catarina?, preguntó el hombre con el rostro desencajado, porque aquella linda dama estaba flotando. Los habitantes de Meoqui aseguran que después de las 12 de la noche, aparece una mujer en las calles, a veces no solo como fantasma, sino como una dama normal de belleza inigualable. Cuando los caballeros voltean a verla, es común que la chuleen, pero ella arrecia el paso. Siempre que esto sucede, dicen: «Ahí va Catarina». Y es que todos en el pueblo conocen la leyenda. Por eso cuando la mujer vestida de blanco arrecia el paso ante los piropos inocentes de los caballeros, ninguno de ellos se atreve a seguirla, porque es mejor observarla a distancia. A menudo los foráneos quedan impactados ante su belleza, pero es bueno que acepten el consejo de los lugareños: «Mejor ni la siga». De lo contrario, pueden amanecer en un terreno baldío con la razón un tanto extraviada. Quienes la han seguido recobran el conocimiento a los 2 días del incidente,
pero de lo que sucede cuando la observan de cerca, eso nadie lo ha podido contar. La Llorona también deambula en Maoki y de cuando en cuando se le llega a ver, pero solo el destino sabe si algún día será de nuevo feliz o seguirá lamentándose. Los monjes de catedral. En una serie de plataformas recortadas sobre una colina, se comenzó a construir en el siglo XVI el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Tlaxcala, con un convento anexo, el de San Francisco. Esta obra, al sureste de la ciudad, es única en su tipo al tener su torre campanario separado del conjunto conventual. El templo es de fachada sencilla, estilo renacentista, con un pequeño alfil sobre la puerta. A él se accede por una rampa empedrada desde la plaza Xicoténcatl y atravesando 3 grandes arcos. El interior del templo conserva en madera un hermoso techo alterzonado, estilo musulmán, el más grande que existe en el país. Es quizá el más bello de los alfarjes coloniales. Está decorado con estrellas doradas, convirtiendo al techo en una réplica del cielo nocturno. Lo interesante de este lugar, se dice, es que mientras se construía, frailes y monjes iban todos los días en procesión. Y según cuenta una leyenda, se puede ver la procesión en las noches, solo que se trata de una proveniente del más allá. Quienes la han visto aseguran haberse visto atraídos por los rezos constantes y en coro, pero cuando observan de qué se trata, miren una procesión de frailes y monjas con trajes muy extraños, como venidos de otra época. No son pocas las personas que aseguran haber visto el suceso. Llegan hasta el altar principal, que tiene un retablo de estilo barroco salomónico, en donde se puede ver una pintura del bautismo del señor Maxixcatzin, con Cortés y la Malitzin como padrinos. En este lugar parece que se intensifican los rezos. Prosiguen en las otras capillas del recinto, donde es posible admirar el púlpito más antiguo de México, una estatua de Cristo que se presume fue traída de Europa por el mismo Cortés, y la pila monolítica donde fueron bautizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Tlehuetzolotzin, que eran los 4 señores de Tlaxcala. Hasta ahora no ha sido posible conocer los motivos de esta procesión fantasmal. Los rezos, que son el bálsamo de las almas perdidas y el alimento de los creyentes en esta situación, más bien parecen lamentos que atemorizan a los pobladores, quienes al caer la noche prefieren evitar acceder a la catedral. No obstante, la procesión no solo se limita al interior, ya que parece proviene del exterior, como en aquellos tiempos en que se construía la catedral, finalizando en el convento contiguo para culminar con un silencio sepulcral. Cabe mencionar que dicho convento es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1524 y actualmente alberga el Museo Regional de Tlaxcala. La joven reclamada, leyenda de Tlaxcala. Existía en la capital del estado de Tlaxcala una familia de buena posición económica que, para recibir a su primogénito, solicitó los servicios de una célebre comadrona con fama de bruja. Llegó el día del parto y la comadrona recibió a una hermosa niña, a la cual la bruja vaticinó que cuando creciera sería reclamada por Dios o por el diablo. Los padres, sin temor ante el presagio, continuaron su vida. La niña, al cumplir los 15 años, se convirtió en una bellísima joven de nombre Clara. Se comentaba que era la mujer más hermosa de la Nueva España. Ese día en particular, la familia recibió la visita de un grupo de monjas que les ofrecieron tomar a la joven y encargarse de su educación en el monasterio de la congregación, ya que tal belleza, sin virtudes, podía llegar a ser un peligro, en especial si no respetaba ni temía a Dios y a sus castigos. Clara, que tenía un carácter déspota, recibió con desagrado la insinuación de su familia de ser internada.
Ella respondió que solo las mujeres feas e infelices debían enclaustrarse. Ante la negativa, los padres le propusieron desposarla. La joven aceptó anteponiendo la condición de que su futuro marido debía ganarse los derechos de su corazón, venciendo en duelo a sus pretendientes. Decenas de hombres se enfrascaban en duelo esperando ser merecedores de los favores de la joven, pero ella no se decidía, provocando la muerte de varios candidatos. Durante la noche de su cumpleaños número 16, mientras todos descansaban del ajetreado día, Clara peinaba su reluciente cabellera dorada y escuchó cómo se acercaba el sonido de los cascos de un caballo. Algunos instantes después, debajo de su balcón, se entonaba una hermosa melodía. Un hermoso caballero, al que jamás había visto, se encontraba en la oscuridad dedicándole una bella serenata, hecho que ella aprobaba. El misterioso jinete se acercó para obsequiarle una rosa. Pasaron los días y el apuesto caballero se presentaba todas las noches a deleitar a la joven, quien ya enamorada de tan galante sujeto, accedió a escaparse con él. Dicen que el hombre llegó puntual, como todas las noches, y la joven lo esperaba atenta en el balcón. Al verlo, bajó sigilosamente para llegar a él. Subió llena de felicidad al caballo y salieron de Tlaxcala con rumbo desconocido. En el trayecto, la joven buscaba una caricia y al rozarle la mano al caballero, se percató de una inusual cantidad de vello y de uñas extremadamente largas. Clara volvió la vista al hombre, sobresaltándose al notar que se trataba del mismísimo diablo. No se volvieron a tener noticias de ella, pero a los pocos días fue encontrado el cuerpo de una mujer de cabellos dorados, con la cara desfigurada, por lo que no pudieron reconocer de quién se trataba.